Hola amigos, ¿cómo nos encontramos? Sin duda felices y feliz sábado a todos. Es un gozo realmente saludarlos en este momento nuevamente, ya que en esta mañana nos hemos visto en una solemne ceremonia bautismal. Y creo que es un sábado maravilloso, porque así se manifiesta el poder de Dios. Estamos cambiando esta programación acá, el de la de hoy es un poco diferente, a fin de que podamos observar el bautismo algunos, o por lo menos una parte de él, ¿verdad?, algunos que no pudieron verlo en la mañana de hoy, como ya dijimos, pero en realidad es un gozo poder pasar este sábado en compañía del Señor. Y vamos a meditar en las cosas del cielo, en las cosas de la eternidad. Vamos a pedir la dirección de Dios, que Dios nos acompañe y que el Señor nos dirija en todas las cosas, para que podamos comprender su palabra admirable en la cual habré de leer en este día en forma directa y, por supuesto, pedir también por las plegarias que ustedes están solicitando en diferentes lugares. Es un mundo triste, un mundo de pandemias, un mundo de tantas cosas, pero son señales que marcan la venida de Jesús, el retorno de Cristo en gloria y majestad. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas y porque deseas lo mejor para nosotros. Te suplicamos que tú estés a nuestro lado, nos acompañes y nos ayudes para que la programación que tendremos ahora o este programa podamos realmente también pensar en las cosas eternas y lo que significa nuestra transformación para heredar la vida eterna. Bendice a cada persona que está realizando pedidos y está clamando para que oremos. Señor, lo estamos haciendo y te rogamos que los bendigas conforme a tu inmensa misericordia, los respondas conforme a tu voluntad, porque siempre tu voluntad es la mejor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, en realidad quiero referirme en algunos instantes a un tema muy importante que tiene que ver con la salvación. Y voy a leer en lo que el apóstol Pablo, también, ¿verdad?, hoy nos decía otra cosa, y ya lo vamos a ver eso dentro de instantes, pero en realidad, allí en Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla de la fe, y la fe que es indispensable para heredar la vida eterna. No podremos jamás llegar a la eternidad si no tenemos fe. Hebreos 11, el versículo 1, es la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que es la fe. La fe es marchar más allá de la vista, ¿verdad? Y yo digo siempre cuando hablo de la fe que aún Satanás entró las dudas en su corazón porque le faltó fe. Dios nos dio todo, nos creó a su imagen, para que tengamos fe. De manera que no podemos culpar a Dios. El príncipe del mal culpó a Dios, por supuesto, porque es así. Satanás fue una larga rebelión. Dios le hizo ver muchas cosas. En realidad, la fe es la esencia misma de todo el plan de salvación y también de la vida eterna. Porque cuando veamos el trono de Dios, y cuando veamos a Jesús cara a cara, y cuando veamos a los santos ángeles, tendremos que entender su existencia, ¿verdad? Y bueno, es a través de la fe. Cuando veamos el trono eterno, esa fue la duda que Lucifer se presentó una vez. ¿Por qué ese trono es eterno? Un ser creado no puede entender la existencia de Dios que va desde el siglo y hasta el siglo, como dice las Sagradas Escrituras. O sea, que va desde ¿cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Es así. Bueno, el apóstol Pablo nos pone énfasis en esto al analizar el problema de la fe. El problema del pecado también. Aquí dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 agrega, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, habla de toda la historia del pueblo de Dios, a través del tiempo. Cómo el Señor los fue guiando a través de la fe y alcanzaron la salvación. Un día los veremos en la eternidad. Hay diferentes casos que vamos a nombrar al estudiar algunos pasajes de Hebreos 11 en este momento, ¿verdad? Aquí dice el versículo 3, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que ahí habla del universo y habla de la creación de nuestro Padre Celestial. Cuando Él hizo las galaxias, cuando Él hizo los mundos que ni siquiera podemos entender hoy. Los hombres hoy lanzan las sondas espaciales, ¿verdad? Que van a Merizan, o sea, en Marte me refiero, allí llegan para investigar si hay vida en Marte y inclusive hay sondas que están viajando ya más allá, algunas de nuestro sistema solar, tratando de investigar más lejos, pero saben, es imposible, es imposible, es como un saltito de ranas lo que estamos haciendo en realidad, comparado con la grandiosidad del universo que Dios creó, y lo creó para ser habitado por seres santos y felices. Cada vez que yo veo un planeta en la noche, cuando realmente está estrellada, ¿verdad? Y tenemos la atmósfera clara, y se ven los planetas que son diferentes a las estrellas, y reflejan la luz solar, yo pienso que este sistema solar fue apartado cuando el hombre pecó. Dios tenía planes que algún día los entenderemos mejor. La tierra fue creada hermosa y el Señor la vistió hermosa en gran manera. El Señor creó el Edén para nuestros padres y los puso allí, y la orden era que se multiplicasen y que realmente llenasen toda la tierra, y ellos tendrían la tarea de llenar de Edenes, o sea, de esa casa que Dios hizo para Adán y Eva. Cada uno sería más bello que el otro, ¿verdad? Y la tierra entera habría de poblarse de esta manera. Pero cuán diferente es nuestra historia, amigos míos. Cuán diferente es la historia del pecado, la historia de la desgracia, de la transgresión. Saben, allí el texto de Hebreos que estoy leyendo, ¿verdad? El capítulo 11, repito, el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios, Dios ordenó y existió, como ya conocemos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo una verdad maravillosa, una verdad que es eterna, una verdad que los grandes científicos de nuestros días han descubierto, porque en realidad la materia es hecha de lo que no se ve. Es concentración de energía. Eso es la materia. De manera que cuando nosotros vemos allí, ¿verdad? Y tenemos algo de materia, ¿qué puedo acercar? Aquí tengo un puntero electrónico, simplemente lo muestro para qué. Pero este es un conjunto de energía. Si yo pudiese desplazar en este instante, o mejor dicho, desintegrar esta masa, ¿verdad? Aquí, por supuesto que volaría con todo el estudio en el cual estoy grabando y con todo, y por supuesto no quedaría nada ni siquiera de la ciudad donde estoy. Así es concentración de energía. Y con palabras sencillas, el apóstol Pablo dice que Dios creó de energía, está diciendo de la concentración de energía, creó la materia e hizo todo lo que existe. Hizo al universo, las galaxias, los mundos, que el hombre alcanza a ver sus orillas, apenas su orilla, ¿verdad? Saben, estaba leyendo algunos días atrás y hoy que es sábado tenemos que meditar en la creación. Los hombres que quieren viajar y llegar a algún lugar donde piensan ellos encontrar vida, pobrecitos, ¿verdad? Porque por supuesto nosotros fuimos separados y no podremos llegar a un mundo en el cual exista la vida, porque pecamos. Los mundos en donde hay vida nunca pecaron. La tierra se concentró en el pecado desgraciadamente porque el hombre entregó el dominio a Satanás. Esa es la desgracia humana, ¿verdad? Nosotros entramos, pero sin embargo Dios decidió crearnos igual. Y aquí estamos pasando un sábado feliz en armonía con nuestro Padre Celestial. Es notable allí, ¿verdad?, que el Señor nos habla de cómo Él creó todo. Si el hombre pudiese viajar a la velocidad de la luz, en algunos casos tendríamos que viajar miles de años. Recordemos que la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Ahora los hombres modernos, o sea, los contemporáneos, ellos creen que hay motores que serán atómicos y que van a lograr dentro de poco
que el hombre desarrolle la velocidad de 1/3 de la luz, o sea, 100.000 kilómetros por segundo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Pero 1/3 sería 100.000 kilómetros por segundo. Ahora, nos parece algo ilógico esto. Saben, amigos, sin embargo, esa velocidad es totalmente no sirve para recorrer el universo. Estoy hablando del universo. El hombre tendría que viajar miles y miles y miles de años, y en algunos casos millones, a la velocidad de la luz, para alcanzar a recorrer este universo, de manera que es una locura. La vida humana, que es el apóstol, ¿verdad? Más, vamos a decir, Moisés, habla en el Salmo 90, que cómo es breve, es corta, 70, 80 años, dice, y pasa todo. Por causa del pecado pasó esto. Más en la eternidad todo será diferente. No conocemos ni entendemos a qué velocidad habremos de viajar cuando queramos ir y el Señor nos muestre aún los mundos creados por Él durante el milenio. Y saben, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, por eso cuando llega el sábado debemos olvidarnos de nuestras tareas diarias, de nuestras preocupaciones que tenemos todos los días y recordar que el Señor hizo este planeta y hizo allí todas las cosas, o sea, cubrió a la tierra y separó la tierra del mar, como ya conocemos en el Génesis, tenemos el relato sagrado, ¿verdad? Y cómo el Señor creó cada día, 7 días, la semana era necesaria para el hombre y será necesaria en la eternidad. El tema que viene, me refiero al tema que tendremos el sábado próximo exclusivamente, allí tendremos un tema muy, muy particular, que vamos a hablar de la vida eterna en forma particular. Y yo quiero decirles que yo anhelo conocer esa eternidad. Yo sé que tú también anhelas conocerla. Porque cuán bello y admirable es Dios, que todo lo hizo para que nosotros podamos heredar la vida eterna y heredar lo que es el gran plan de salvación que Cristo trajo al mundo, como lo vemos en este diagrama en el día de hoy. A veces estará el diagrama, a veces no estará más, porque depende de la programación que haremos, ¿verdad? Y aquí continúa diciendo, el versículo 4, ahora el apóstol Pablo se concentra en la historia humana después que entró el pecado. Le está hablando a los hebreos, porque los hebreos, ellos creían que la salvación era por las obras. Y así no es la salvación. Las buenas obras es una consecuencia de la fe que tenemos en Dios o de la fe en Cristo. Solamente el Señor puede entregarnos la fe. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Allí aparecen Caín y Abel ante el altar, como ya conocemos. Uno obediente a Dios y otro totalmente desobediente. Caín comenzó a pensar que después de todo se podía alabar al Señor como él le parecía. Y él sabía cultivar la tierra en forma maravillosa. Los frutos de aquel entonces eran grandiosos, ni parecidos a lo que hoy vemos. Por supuesto, recién entraba el hombre en el pecado y en realidad la tierra se parecía mucho al jardín del Edén todavía, ¿verdad? Hasta el diluvio fue así, que el Señor envió allí en el 1600 desde la creación de este mundo, ¿verdad?, hasta los días de Noé. Ahora bien, pensar que Caín dijo, después de todo, yo puedo sacrificar los frutos, los mejores. Y yo me imagino a Caín buscando los mejores frutos que encontraba allí en el lugar donde él se encontraba. Él buscó lo mejor, lo puso sobre el altar. Ahora Abel también buscó lo mejor de lo que significa realmente lo que Dios manda, porque Dios mandaba un corderito. Vistió a nuestros padres con las pieles, ¿verdad?, del cordero, para que entendiesen que el plan de salvación indicaba la muerte nada menos que de Cristo. Él pagaría la deuda eterna de la ley moral que el hombre había transgredido. Nunca olvidemos esto. Pero ahora Caín se llenó de envidia contra su hermano Abel al ver que realmente él oraba. Y él oraba y clamaba a Dios, tal vez en voz muy fuerte, clamando al Todopoderoso para que el Señor aceptase realmente las ofrendas que él
estaba presentando. Y veía el altar de su hermano que ardía porque había realmente descendido fuego y se estaba consumiendo lo que Dios había pedido y que simbolizaba a Cristo, nuestro poderoso Salvador. ¿Sabes, hermano mío? Entonces conocemos la historia de Caín y Abel. Ahí se levantó Caín con furia y atacó a Abel, ¿verdad? Hasta que lo mató en cierto momento. O sea, la envidia comenzó a entrar en el corazón. Dios le habló, Dios trató de que él se convirtiese, Dios trató de que él dejase el pecado, que abandonase las transgresiones, que volviese a Dios. Le dio tiempo suficiente, inclusive la palabra de Dios narra que él le dijo: Caín, nadie te va a molestar, vuelve a Dios. Sin embargo, Caín invitó a su hermano Abel para que lo acompañase, ¿verdad? Y mientras iban caminando, se levantó contra él y lo mató, como dice la palabra de Dios. El pecado es muerte, amigo mío. La desobediencia trae la muerte. Por eso nosotros tenemos que entregarnos por fe en las manos de Jesús. Solamente por la fe. La derrota del hombre en la creación fue la falta de fe. Si ellos hubiesen obedecido, nuestros padres me refiero, hubiesen obedecido a las órdenes divinas, ¿por qué fueron a comer del fruto prohibido? ¿Para qué fueron? ¿Acaso les hacía falta? Tenían tanta cantidad de hermosos frutos. Estaba el árbol de la vida, que era glorioso en extremo. Sin embargo, desobedecieron a Dios y entró la transgresión. Y la transgresión comenzó a alejarnos más y más y más. ¿Saben que en realidad en los portales del Edén nuestros padres tuvieron que ver los efectos de la rebelión? Porque un ángel cuidaba la entrada hacia el paraíso y donde estaba el árbol de la vida, para que el hombre no entrase ahora y desobedeciese y comiese el árbol de la vida y el pecado se perpetuase. Dice la palabra de Dios. Pero claro, sin embargo, en los portales del Edén, los hombres dejaron de creer en Dios. Adán lloró, sufrió mucho. Nos dice la inspiración que cuando a los 900 y más de 60 y pico de años, ¿verdad? Llegó el momento de la muerte de Adán, él consideró realmente la bondad de Dios. Pensó en la realidad de que la muerte para él era una bendición. Porque todos los días lloraba al ver cómo se multiplicaba el pecado y cómo los hombres allí en los portales de Edén hacían imágenes y adoraban las imágenes, se arrodillaban delante de las imágenes. Cuando por eso la ley de Dios dice: no te harás imagen, ¿verdad? Ni ninguna semejanza de cosas que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero estaban viendo aún a los ángeles que cuidaban el árbol de la vida, ¿verdad? Y sin embargo ellos se entregaron al pecado. Amigo mío, el pecado no tiene excusas. Por eso aquellos que quieren ver, si aún viésemos a los santos ángeles hoy, no nos habríamos de convertir, a menos que tengamos fe en el Todopoderoso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Ahora bien, continúa diciendo allí, ¿verdad? El versículo 5 narra una historia maravillosa, la historia de Enoc. Dice allí: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque le traspuso Dios, o sea, lo llevó al cielo, como dice aquí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este texto es hermoso, porque habla de un hombre que tuvo fe en el Todopoderoso y que vivió asido de la mano del Rey del universo, a pesar de que él veía que el pecado se multiplicaba y crecía en forma terrible cada día. ¿Saben? Cuando él veía el pecado que se multiplicaba, su fe aumentaba y decía: Dios tiene razón. Dios tiene razón en gran manera. ¿Por qué? Porque el pecado ha llegado a ser una cosa terrible en esta tierra. No sé dónde va a parar este mundo. Y se apartaba en lugares más alejados para buscar al Todopoderoso. Y allí se arrodillaba y buscaba a Dios.
orando y pidiendo al Señor que le diese fe, que pudiese andar en los caminos del Señor y que pronto terminase con este mundo para vivir con Dios. Él quería vivir con Dios. ¿Y saben? El Señor hizo algo con Enoc, como dice allí la palabra de Dios. Dice que fue traspuesto, ¿verdad? Dice, hubo testimonio. O sea, la gente veía realmente que era un hombre diferente. O sea que cuando tenemos la fe, de la cual se nos habla en la palabra de Dios, nuestro ser cambia, las intenciones del corazón cambian, nuestros gustos cambian, nuestra naturaleza es transformada y llegamos a asemejarnos a Dios. Fue el caso de Enoc, ¿verdad?, del cual estoy hablando. Allí dice claramente que fue traspuesto por Dios. Fue llevado sin ver la muerte. Y saben, Enoc está en los cielos. La prueba inspirada menciona que en un mundo se pudo ver a Enoc. Y se le preguntó a Enoc, Enoc, ¿vives aquí en este lugar? En una visión, por supuesto, ¿verdad? Y Enoc respondió, no, yo no vivo en este mundo. Era uno de los mundos creados por Dios. Allí estaba Enoc. ¿Cuánto desearíamos nosotros estar allí, verdad? Ahora ya no más la muerte. Pero mi apreciado hermano Jesús, pronto esta será nuestra realidad. Saben que el pecado se había multiplicado tanto ya en aquellos días que había peligro de que los hombres ya perdiesen la relación con Dios de tal manera que no entendiesen más la resurrección ni entendiesen más lo que será el momento cuando el hombre sea llevado a la eternidad. De manera que el Señor lo llevó a los cielos, desapareció, dice aquí, un día. ¿Por qué? Para que entendamos lo que va a ser el día final con aquellos que no pasen por la muerte, en el caso de Enoc, ¿verdad? Ni siquiera pasen por la muerte y sean traspuestos y sean llevados a la eternidad, como ya conocemos. ¿Estamos nosotros realmente teniendo fe? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Es realmente esa fe asombrosa por la cual recorrieron todos los hijos de Dios a través de todos los tiempos? Y se acercaron al Señor de tal forma que anduvieron cerca del Rey del universo. Y saben, muchos, por supuesto, la inmensa mayoría murió. ¿Murió por qué? Por causa del pecado. Hay millones que esperan la venida de Jesús. Pero digo así, esperan, porque en la tumba no se sabe nada, ¿verdad? Pero el último pensamiento que tuvieron ellos al morir será el primero en la gloriosa mañana de la resurrección. De manera que la muerte no debe asustarnos, mis apreciados amigos y hermanos. Yo quiero que pensemos en realidad en lo que es la fe. ¿Estamos entendiendo lo que es entregarnos a Jesús? Estamos entendiendo porque nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras neuronas totalmente entregadas al pecado, jamás podremos tener la fe de la cual estoy hablando y de la cual nos habla la palabra de Dios. Por eso el versículo 7 agrega, por la fe Noé. Ahora llegamos al caso de Noé. Dios tuvo que llamar a Noé. ¿Por qué lo llamó? Allí en el año 600 de su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la maldad era tan extrema en la tierra estaba llena de violencia, dice, como está hoy. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión que los días finales de la historia serían los días de Noé. Así como está nuestro mundo, Cristo va a venir. ¿Crees esto? ¿O simplemente para ti es una historia? ¿O es alguna cosa, bueno, tal vez? No, el tal vez no te va a salvar. Cristo vendrá y vendrá porque las profecías lo dicen con toda claridad. Y se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero ¿tenemos fe? Si no tenemos fe en Cristo no seremos salvos jamás. Por más que conozcamos y leamos la Biblia 5 veces por año. ¿Estamos entendiendo esto realmente? Bueno, sigamos con el caso de Noé. Y dice allí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le dijo, sabes, ese es un mundo rebelde. Y Noé le predicó 120 años. Y Dios le dijo, sabes, Noé, predica, se va a convertir tu familia, solamente ellos van a entrar dentro del arca. Porque aquí dice clarito la palabra de Dios esto. De manera que el mundo tiene que ser advertido. Y saben, estamos predicando el mensaje de la salvación para aquellos que van a heredar la vida eterna o para aquellos que se van a perder para siempre.
Estamos entendiendo lo que es realmente. La mayoría no creyó, la inmensa mayoría, porque el mundo estaba lleno ya de habitantes. Hombres inteligentes, todo lo contrario a lo que dice la evolución, ¿verdad? Porque la evolución es la trampa del diablo más grande. Ni es racional siquiera. ¿Saben? Acá dice la palabra de Dios que Noé, sin embargo, predicó. Y con temor y temblor se apresuró, y mientras iba construyendo aquella enorme embarcación, como Dios le estaba indicando, gastó todos los bienes que él tenía. Eso nos hace bien entender a nosotros hoy también. Porque si no entendemos, tampoco podremos llegar a la patria celestial. Todo lo que tenemos es de Dios, y todo lo tenemos que hacer para Dios en este mundo, cuando nos convertimos de corazón. Como veremos dentro de instantes, una ceremonia realmente hermosa. Ahora bien, ¿saben? Acá dice también la palabra de Dios, el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar, allá estaba en Ur de los Caldeos, y salió sin saber a dónde iba, dice. Porque Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra, y vas a habitar en un lugar para que des testimonio de la verdad, y serás padre de muchedumbres de naciones. Se cumplió esto, por supuesto. Pero saben, desgraciadamente, la descendencia de Israel, de Abraham, no cumplió con el mandato de la proclamación del mensaje de la salvación que tú conoces y que yo también conozco, ¿verdad?, en la hora postrera. Allí, ¿verdad?, 2000 años antes de Cristo existió Abraham. Y él fue fiel, se aferró a Dios en una forma total. Hay un caso que a mí siempre me impresiona leer porque es un capítulo que deberíamos leerlo muchas veces. Yo les recomiendo, hermanos en Cristo, leamos este capítulo de todo corazón. Acudamos al Señor para que, al leer la historia del pueblo de Dios, porque es esto en realidad Hebreos capítulo 11. El apóstol Pablo está hablando a los hebreos que no entendían lo que era la fe, veían a Cristo y no entendían. Habían rechazado a Cristo, inclusive ya Cristo se había ido de los cielos y pronto Jerusalén sería destruida. Y algunos estaban con los rudimentos y estaban allí con obras que nada tenían que ver con la salvación. Todas las obras ellos creían que se salvaban por el ritual. Hermanos, no nos salvamos por un ritual. Nos salvamos así como fue el caso de Caín y de Abel, ¿verdad? Era un ritual en realidad, pero hecho ¿por qué? Por fe. Abel fue mártir de la fe, porque sus obras coincidían con la fe que él profesaba. Pero Caín se perdió frente al altar, como millones hoy se perderán dentro de la iglesia. Es así. La palabra de Dios es clara, es rotunda. No podemos pensar de otra manera. Y así podríamos seguir con la historia de todos los patriarcas, de los grandes hombres de Dios, porque eso es lo que hace aquí el apóstol, ¿verdad? Hasta llegar al texto número 7, que es maravilloso, perdón, en el texto número 23. Y allí habla de Moisés. ¿Quién no se va a acordar de Moisés? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo leo hasta aquí nomás porque no podemos relatar toda la historia de Moisés. Pero me gusta hablar de los padres. ¿Por qué? Porque ahora vivimos una hora donde el matrimonio está destruido, donde la palabra hogar ya no suena más. Y vemos la violencia y vemos cómo realmente los hombres matan a las damas. Eso es una desgracia atroz en nuestro mundo, ¿verdad? Causa del pecado, pero ¿saben? Eso llegó porque ni siquiera el hombre busca a Dios al formar el matrimonio. ¿Quién formó el matrimonio? Dios. Y tenemos que formarlo ante el altar y prometer ante Dios que vamos a cuidar a esa compañera. Estoy hablando como hombre. Esa compañera, a la mujer que Dios nos da, ¿verdad? Hasta el día de su muerte, como ella cuidará también de mí. Los dos deben prometer de esto. Pero los hombres se olvidaron de Dios. Y buscan 1000 leyes y ponen más leyes y reúnen los congresos para analizar una cosa y la otra, cuando en realidad el problema es la falta de fe. Pero el hombre sin Cristo, y el hombre está viviendo sin Cristo. Hay millones y millones de templos que hablan de Jesús, pero no sirve de nada, a menos que vivamos lo que significa realmente la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de qué? De lo que no se ve. Y saben que los padres de Moisés, inspirados por Dios,
Cuando la Biblia dice que le vieron niño hermoso, está hablando que confiaron en las promesas que Dios les había revelado ya. Y le dijeron que él habría de sacar de la esclavitud de Egipto ahora el pueblo de Dios. Y ellos, en un momento de dificultades como estaban viviendo, en gran manera, Israel estaba sometido en forma atroz allí en Egipto. Dios había prometido sacarlos de Egipto, pero ellos confiaron. La mamá de Moisés hizo una canastilla, la calafateó con brea, ¿verdad? Y la puso sobre el río Nilo, como dice la palabra de Dios. Allí flotó hasta que la hija del faraón, ¿verdad?, lo llevó y lo adoptó como hijo adoptivo. Y llegó a estar en el palacio, pero no termina allí la historia. Sino que también dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. ¿Por qué? Porque tenía su vista en las cosas que Dios había colocado. Él sabía ahora y veía la idolatría que había en Egipto, la desgracia que había en Egipto. Y ahora tomó valor, aunque se equivocó muchas veces porque era ser humano. Nosotros nos equivocamos, pero cuando nos aferramos por fe de Cristo, Él va a ayudarnos a olvidar el pecado, Él va a borrar nuestros pecados. Y aunque tengamos que gustar la muerte, mi hermano, la muerte no significa nada si realmente tenemos fe en aquel que en un instante, en la final trompeta, habrá de abrir los sepulcros en un momento. Así será el glorioso día cuando Jesús regrese. Y sabes, mi apreciado hermano en Jesús, yo quiero decirte en este día, hemos realmente contemplado a Jesús de corazón, estamos entendiendo realmente lo que es una vida nueva. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo un día, y Nicodemo se acercó en la noche porque tenía vergüenza de acercarse durante el día, ¿verdad? Pero él se daba cuenta que las palabras de Cristo tenían vida. Se daba cuenta que los milagros que Cristo estaba realizando no eran algo común. Eso provenía de Dios y que indudablemente era el Mesías. Pero se acerca ahora para decir, maestro, maestro, bueno, tímidamente allí, ¿verdad? Y Cristo intercepta la falta de fe que tenía ese fariseo, un conductor de Israel, un ministro de Dios, como pasa hoy. Y le dijo Nicodemo, si no vuelves a nacer, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y conocemos la historia ya, una historia impresionante, ¿verdad? Porque le dice luego, él le dice y le explica, si no volvieres a nacer del agua y del espíritu, dice el pasaje bíblico que encontramos allí, ¿verdad?, en los evangelios. Yo quiero ahora invitarlos a recordar, porque en la palabra de Dios bendita que yo tengo en mi mano están todas las cosas celestiales. La ceremonia que hoy tuvimos fue una ceremonia maravillosa. Jesús estuvo a nuestro lado y Él nos acompañó. La atmósfera de fe y de esperanza se notaba, por supuesto. Cuando Miguel Ángel rendió su vida a Cristo, por supuesto, él conoció la verdad eterna a través del medio que nosotros estamos usando. Él no tuvo otra forma, como ya conocemos y vamos a escuchar. Pero yo los invito a continuación ahora a participar de la ceremonia que hemos tenido en esta mañana para luego tener algunas palabras más todavía con ustedes. Pero, ¿qué les parece si oramos antes? Justo antes de que esto ocurra, porque estamos en un momento ahora distinto y en otro lugar. Padre nuestro, gracias, porque tú nos enseñas lo que es la fe. Y mientras observamos este bautismo, haz que podamos entender realmente lo que es una entrega a ti, sin vanidades, sino sinceramente por fe. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Observemos. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y mis queridos amigos? Qué alegría poder encontrarnos en esta mañana en la casa de nuestro Dios. Todos tengan un feliz sábado y para comenzar con nuestra reunión vamos a cantar el himno Cristo viene, esto es cierto, el himno número 163. Vamos a ponernos de pie. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha
Segunda y última estrofa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este nuevo día. Gracias por la ceremonia linda que vamos a poder compartir todos juntos. Quédate con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuánto gozo hay en nuestros corazones en esta mañana por encontrarnos en la casa de Dios y poder iniciar esta programación que es del todo particular. Yo voy a explicar o decir 2 o 3 palabritas que tienen que ver, por supuesto, con el programa de hoy, que es un programa especial. Se llama Perspectiva Siglo XXI, no sé si ya está puesto en la pantalla, parece que hay alguna descoordinación allí, pero de todas formas lo menciono para que podamos entender. Es un programa que contribuye a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y aquí nos encontramos en el salón, mejor dicho, en la iglesia de la universidad, o sea, la UAP, la Universidad Adventista del Plata. Y quisiera agradecer en primer lugar a nuestro Dios, agradecer a nuestros hermanos que están sentados allí, que forman parte de esta comisión, porque hace 3 años atrás Dios dirigió las cosas para que con mucho esfuerzo se lograra una programación especial, de tal suerte que está saliendo muchos días, ¿verdad? Ya digo, muchos programas están en el aire, y lo que hoy tendremos es el Santo Bautismo, pero quiero decirles algo. Fue colocado todo esto, o hecho mejor dicho, de tal forma que todos pudiéramos participar, no una vez, sino que nos reunimos, es un grupo de oración que decidimos juntos estudiar la palabra de Dios, estudiar el tiempo en que vivimos y dedicarnos a proclamar el mensaje de la salvación. Se lograron todas las cosas necesarias, con el esfuerzo de todos, y es por eso que realmente podemos agradecer a Dios en primer lugar y a ustedes por estar en este momento aquí y acompañarnos en este bautismo que es el primero, y decimos así en forma simbólica, muchas personas, hay cientos y cientos que están ya siguiendo, estudiando la palabra de Dios, por supuesto, y muchos pidiendo el bautismo. Se bautizarán en sus respectivos lugares con los pastores que estén en las diferentes iglesias. Pero nosotros tenemos a Miguel Ángel Belino, que realmente se bautizará hoy, y él estará con nosotros aquí, ¿no es cierto? Hizo unos kilómetros para estar con nosotros, de tal forma que será un bautismo, por supuesto, de gran alegría, y dando la bienvenida a todos los demás bautismos que van a ocurrir también en diferentes lugares. Que Dios nos acompañe, hermanos, y que Dios nos dirija en gran manera. Vamos a leer en la palabra de Dios algunos pasajes. Y cuando realmente estaba pensando en pocos minutos decir lo que es el santo bautismo, realmente cuesta, ¿verdad? Pero Dios es grande y es poderoso, porque cuando el hombre pecó, este mundo quedó apartado de Dios completamente, separado del Todopoderoso. Y estaba separado para siempre, de tal forma que no había solución, ¿verdad?, para la raza humana. Me refiero a Adán y a Eva. Pero Cristo y el Padre ya en los concilios celestiales habían trazado el plan de salvación. Nada menos que aquel que es eterno, Cristo nuestro amado Salvador, se decidió
Si el hombre caía, a pagar la deuda eterna que el hombre había causado por la desobediencia. Y yo quisiera llevarlos un momento a todos, a los que me ven aquí y a los que me están viendo a través de las ondas hercianas, ¿verdad? Realmente podamos recordar la grandeza de un Dios amante. Dejó la eternidad para buscarnos. Pasó por los pasos que nosotros pasamos. Un día estuvo en el vientre de la bienaventurada Virgen María y nació como nosotros nacimos, y más pobremente de lo que nosotros hemos nacido. Y cuando llegó el tiempo asignado, Él se dirigió a las aguas bautismales del Jordán. Juan estaba allí, ¿verdad?, para bautizar y se rehusaba. Él reconoció el gran profeta de Dios, el tiempo, sabía el tiempo, por lo tanto le parecía imposible. Pero saben, así son las cosas del Señor. Jesús dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y voy a leer a continuación Romanos. El apóstol Pablo allí explica de una forma admirable. Es el gran apóstol que sintió vivamente como nosotros tenemos que sentir lo que es la conversión. De perseguidor se transformó en discípulo del Señor. Y saben, por eso es que Él está hablando desde allí, antes, pero específicamente en el capítulo 5 de Romanos, de lo que es la justicia de Cristo. Y no tenemos que olvidar que el bautismo no es un rito, sino que es aferrarnos a la justicia de Jesús, es hacer un pacto con el príncipe de la vida, para que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida, y si nos asimos poderosamente a Él, realmente podremos vivir la vida eterna. Y por supuesto, si vivimos en este mundo con Él, aunque muramos, no es la muerte de la cual habla el apóstol Pablo, de paso aquí, yo voy a leer enseguidita. Voy a leer solamente, porque el tiempo es corto, el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una pregunta. ¿Sabemos nosotros realmente que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en primer lugar, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Debemos aceptar la muerte que Cristo gustó, la muerte eterna que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que hay agua allí dentro del bautisterio y por eso es que el cuerpo de Miguel Ángel será sumergido por el pastor Boscan en esta mañana, después del momento indicado, ¿verdad? De tal manera que tenemos que entender esto, todos tenemos que entender, si no, no llegaremos a la eternidad. La salvación es por gracia, es un don, es un regalo de Dios, el regalo más grande. Pero saben, para llegar a la eternidad que tanto anhelamos, para llegar a la patria celestial, necesitamos en esta vida comenzar a caminar con Jesús, lado a lado con Él, constantemente, andando en sus huellas, y andando en sus huellas vamos a llegar a ese día glorioso cuando el Señor regrese. El primer himno debería haber sonado por supuesto, sin el piano. Ya no necesitamos más el piano en ningún instrumento porque saldrá en forma automática. Y vamos a cantar o elevar nuestras voces cuando llegue el momento. Pero quiero leer el texto que sigue a continuación. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por qué dice así el apóstol Pablo? Somos sepultados junto con Jesús, ¿verdad?, para muerte. De manera que cuando el cuerpo de Miguel Ángel sea sumergido en la pileta bautismal, entonces tenemos que recordar el momento cuando Cristo, el Eterno, entregó su vida en las manos del Padre para pagar la deuda infinita que nosotros habíamos causado. Y luego continúa diciendo el apóstol, ¿verdad? Agrega allí, ¿verdad? Voy a leer de nuevo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y luego agrega, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A veces olvidamos esto. Si queremos andar y caminar en las playas eternas un día,
y ese día está cercano. Las cosas como van en este mundo nos indican que las señales nos muestran que Cristo viene pronto. Pero recordemos, mis hermanos en la fe, que para caminar con Jesús en las playas eternas, tenemos que caminar primero aquí en este mundo. Por eso dice allí el apóstol Pablo que Cristo salió cuando el cuerpo de Miguel Ángel se ha levantado. Es un símbolo, ¿verdad?, de la sepultura de Jesús y de la resurrección de Cristo. Asidos a Jesús en este mundo podremos ir venciendo el pecado. Es una batalla constante, es un conflicto permanente, pero recuerden que solo en Cristo está el poder. Por la fe somos justificados, como el apóstol explica. No hay otra manera, no hay otra forma. De manera que pensemos en nuestra propia existencia. Puede ser que hace mucho tiempo que ya conocemos la palabra de Dios. Puede ser que hace mucho tiempo que estudiamos las profecías. Puede ser que hemos leído ya infinidad de veces toda la Biblia, pero eso no nos va a salvar. Nos va a salvar el acercarnos totalmente y tomarnos de la mano de Jesús. Por eso, mientras veamos y participamos de este acto, recordemos nuestra entrega a lo que ya fuimos bautizados, de lo que he leído recién y lo que significa el santo bautismo. De manera que a continuación, mientras suena ya el himno La fuente veo carmesí, que indica la sangre derramada por Jesús por nuestras transgresiones, vamos a cantar nosotros a acompañar a la grabación que ya fue realizada. Miguel, ¿entiendes que la sangre de Cristo fue derramada realmente por tus pecados? Y que al hacer un pacto con el Eterno, con Jesús que está intercediendo en el santuario celestial, Él será el amigo de todos los días, el que te trajo a la verdad. Él es. Y a Él tienes que acudir cada día, aunque se desplomen los cielos. Debes estar con Él permanentemente. Y así un día nos encontraremos junto al árbol de la vida, cuando Jesús coloque en nuestras sienes la corona que no merecemos, porque la salvación es un don de Dios. El pastor Boscan, que está allá al lado, él sabe también estas cosas. Y él realmente va a ser el que te va a sumergir en las aguas bautismales por el tiempo en que estamos viviendo en la pandemia. Pero por eso es que ahora a continuación quiero hacer una breve oración y después invocaremos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas bautizado. Padre amado, acepta a Miguel hoy, Señor, plenamente y inscríbelo en el libro de la vida. Sosténlo firme junto a ti, Señor, en esta vida, para que Él pueda también resucitar en el día postrero si estamos en la tumba y podamos recibirte en gloria. Gracias por la salvación, Padre amado.
Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Y ahora, como ministros del Evangelio, te bautizamos para perdón de tus pecados y para que tu potencia sea un día en el árbol de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos van a permanecer. Ellos dos decidieron quedar en las aguas bautismales un ratito más. Y saben, mientras vamos a escuchar un himno más, y vamos a cantar ese himno. Ven a la fuente de vida, es el himno. Y es un himno maravilloso, es una invitación a todos, para que acudamos también a la fuente de vida. Y si hay alguno, hoy no podremos acercarnos al bautisterio por la situación, ¿verdad? Simplemente. Pero podremos reconsagrar nuestra vida a Jesús. Y cuando suene este himno, yo quiero invitarlos, a aquellos que quieren de veras reconsagrar su vida. No lo hagamos por formulismo. Y en cualquier parte de la tierra en la cual nos encontremos, que nos están viendo ahora. Recordemos que esta tarde también tendremos una reunión especial, como lo hacemos siempre a las 6 de la tarde, y allí podremos ver el bautismo nuevamente en parte del tema que tendremos. Les decimos porque si alguno no alcanza a verlo ahora. Realmente sentimos gozo en nuestros corazones. Vamos a cantar juntos este hermoso himno de alabanza y de llamado al Señor. Ir a Jesús. Cuán admirable es ir a Jesús y beber de la manantial, del agua cristalina que emana del trono de Dios. No estoy hablando en esta tierra. Estoy hablando del día que se acerca velozmente y del cual tendríamos que tener profundo conocimiento y entender las cosas eternas en una forma total. Mis hermanos en Cristo y mis amigos, no importa dónde estemos hoy,
Es el momento de unirnos a la fuente de vida aquí en la tierra, sepultar nuestra vida antigua, surgir a una vida transformada y unirnos así al Todopoderoso, para que cuando Él venga entre llamas, fuego y millones de ángeles lo acompañen, y Él diga: despertaos, 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 los que dormís en el polvo de la tierra, podremos salir instantáneamente con un ropaje blanco. Este ropaje blanco sirve como un sustituto, o yo diría un símbolo. En aquella mañana, Miguel Ángel, el Señor nos dará el ropaje de luz que Adán y Eva tuvieron en el principio. Que Dios nos bendiga a todos. Que el Señor esté a nuestro lado firmemente. Y que así cerca del príncipe de la vida. Recordemos esto, porque hay millones de cristianos que dicen: bueno, en la salvación tendremos que estar cerca de Jesús, como leíamos recién en la palabra de Dios. Pero no es así. El apóstol Pablo dice: ¿dónde comienza el camino junto a Jesús? Aquí, en la tierra, en una vida nueva. Llegamos a pensar diferente, llegamos a sentir diferente, llegamos a razonar diferente. Y entonces sentiremos amor por un prójimo que no entiende lo que es la vida eterna. Millones están hoy muriendo, uno por esta pandemia terrible, otros alcanzados de diferentes formas y maneras por la muerte atroz. Por eso Jesús te dice: ven, no tardes en decidirte. Y si estás observando en la pantalla, en tu hogar, donde fuere, decídete hoy, ponte de pie donde estás, antes de orar, porque el pastor hermano de Miguel Ángel, pastor Jorge Belino, va a hacer esta oración de entrega a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones en el día de hoy, hay una fiesta aquí en los corazones, al igual que en el cielo, Señor. Ustedes se regocijan con el santo amor que les caracteriza. Gracias, Señor, por Miguel Ángel, porque él entregó su corazón a ti, porque tú lo transformaste, lo cambiaste. Y de ahora en adelante, él ha decidido, por el pacto que ha hecho contigo, serte fiel por sobre todas las cosas y andar por ese camino que tú trazaste aquí en esta tierra, a fin de que al seguir tus pasos, él pueda llegar a la salvación. Gracias, Señor, por toda la hermandad que está aquí presente, a fin de que cada uno de ellos pueda sentir que el testimonio que se da hoy se manifieste también en sus corazones, en los de su familia y todos los seres queridos. Gracias, Señor, por tu gran e inmenso amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuán grande es poder pensar en que en el cielo no habrá más despedidas. Ellos saldrán del agua ahora. El pastor, por supuesto, y Miguel Ángel sale adelante. Qué hermosa experiencia, hermanos. Que Dios nos acompañe, que el Señor nos bendiga en gran manera. Que Dios esté a nuestro lado permanentemente en esta vida, mientras nos acercamos al Todopoderoso. Debo terminar porque seguiremos luego con la cena del Señor que se llevará a cabo en este día también, en este lugar, por los pastores ya encomendados para ello. Que la paz del cielo inunde nuestros corazones. Amén. Amigos, qué hermoso sábado, ¿verdad? Cuán bendita es la esperanza realmente en esa tumba líquida, símbolo de la tumba de Jesús. Pero ahora, por supuesto, de morir a una vida vieja para surgir una vida nueva. Y hemos visto ese cuadro en forma extraordinaria y maravillosa. Por eso el apóstol Pablo continúa hablando allí, el capítulo 12 también, ¿verdad? Y él se refiere al mayor ejemplo de la fe y dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
habla de todos los ejemplos de fe, habla de la historia del gran pueblo de Dios, que fueron guiados a través del tiempo. Corramos con paciencia que nos es propuesta por la fe. ¿Y por la fe en quién? En aquel que, ¿no es cierto?, prometió todo y que guió al pueblo a través de la historia. El versículo 2 agrega, puesto los ojos en Jesús. Y miren la palabra siguiente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe entonces? Es Dios, es Cristo, el eterno. De manera que no busques la fe. Tú no te puedes decidir porque dicen, no, el sábado no puedo dejar de trabajar. No puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Mi hermano, debes correr con prontitud. Rápido, decídete por el Señor. Bautízate, únete al pueblo de Dios. Porque el mundo este no va a existir mucho tiempo más. Y Cristo va a regresar en gloria y majestad con poder. Todo va a terminar. Porque el Rey de Reyes vendrá. Y entonces esta muerte que es pasajera para todos aquellos que creyeron y entregaron su mente a Jesús. Entonces los actos serán distintos. Es una lucha, una batalla diaria, por supuesto. Tendremos que batallar con el autor del pecado, pero hermanos en Jesús. Que Dios nos bendiga, para que entendamos que si ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad?, todo será posible, absolutamente todo, y nos veremos en la tierra nueva, en la patria celestial. Por lo tanto, debes tomar esa decisión. Yo sé que has visto y has sentido también estos hermosos himnos que hemos tenido. Pero antes de cantar el himno lema que tendremos, quiero decirte de todo corazón, que Dios te bendiga y te guarde, que Él te sostenga, que Él ande siempre cerca de ti. Quiero dar 2 o 3 indicaciones que realmente tendrán, porque será puesto en la pantalla, ¿verdad?, acerca del tema que tendremos el sábado próximo a las 6 de la tarde. Será un tema realmente hermoso, yo lo dije, tiene que ver con la vida eterna y cómo será esa vida eterna. Veremos algunos aspectos revelados por Dios para que podamos vivir más cerca del Señor. Allí terminaremos una etapa, ¿verdad?, que tuvo que ver con este seminario para iniciar otra muy feliz. Ahora, veamos a continuación y después tendremos una oración más, pero veamos o mejor dicho, escuchemos nuestro himno lema tan hermoso. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la
Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque tú vendrás, Señor, para salvarnos, porque jamás podríamos liberarnos de este mundo lleno de tristeza y de muerte y, por supuesto, de las legiones satánicas. Pero tal cual hemos escuchado en este himno precioso, nuestro himno lema, y después de haber observado este santo bautismo, Señor, te agradecemos por la salvación y te suplicamos que vengas pronto a buscarnos y que podamos heredar las maravillas que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, Señor, te ruego por mis amigos, por mis hermanos y por todos juntos, para que juntos lleguemos a la patria celestial por la fe poderosa en nuestro Dios. Lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que podamos encontrarnos el sábado próximo al ver las grandes maravillas de Dios. Irán algunos volantes, como siempre, electrónicos, para indicarnos por qué cambia un poco la programación para el bien de todos en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios nos acompañe. Es mi sincera oración. Amén.